Tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Pues bueno, vamos a avanzar con nuestros temas para seguir avanzando con la teoría. Entonces, aquí, bueno, antes de iniciar, me gustaría preguntar cómo van con la parte práctica. ¿Todo bien? Profesor, disculpe, bueno, en las aplicaciones que yo bajé de sonómetro para el teléfono, no me permite la modificación de la ponderación de dBA o dBC, nada más trae digamos, una por defecto. ¿Conoce alguna aplicación que traiga para cambiar esa opción o nada más con la medición con la que tenga por default? Sí, mira, ahorita permíteme, dame 2 segundos. Pues mira, a ver, entonces, mira, yo trabajo con una, déjame, ahorita aquí está. Ok. Yo tengo una que se llama. A ver. Es que estoy. ¿Dónde estás? Aquí está. Yo ocupo una que se llama Sound Level Meter, que en sí es un analizador. Me gusta mucho ese porque, bueno, tiene ya el analizador de espectro como tal, pero del lado, ¿cómo se llama? Derecho, te da el nivel hasta cierto punto, ¿sí? Y dentro de la parte de análisis te va dando, déjame corroborar, aquí en configuración, settings, y trabaja con las ponderaciones, ahí, déjame ver si ahí está, ¿no? DBA, DBC, por lo menos, y y bueno, una más, ¿no? Pero bueno, me interesa el DBA y DBC. Este es un analizador que también trabaja por bandas de octava y está como que integrado. Ese es uno de los que yo ocupo. Y bueno, eso es en cuestión de analizadores, pero que de cierta forma me gusta porque como te da también el valor del nivel de presión sonora. Hay algunos otros, pero que efectivamente nada más te permite, déjenme medir el nivel promedio, que esos otros son algunos ejemplos de sonómetros. Y entonces ahí sí dependo mucho de la, ¿cómo se llama? De la configuración. Y déjame ver, déjame checarte. Acá está. Déjame ver. No. No. Ese nada más te maneja en DBs en general. Déjame ver si encuentro el otro. Dame 2 segundos. Hay otro que es el Sound Meter. Ok. Déjame. Bueno, es que el otro tengo que te maneja más. Pues mira, yo te diría mejor ese para que tratemos de unificar. Se llama, lo voy a subir a
¿cómo se llama? Es este, se llama, oye, Son Level Metro, es el que yo ocupo y que tiene todo integrado. Entonces, para que tratemos de unificar, si quieren, este podría ser como caso. Ahorita lo subo al grupo. Déjame editar. Sería para que lo tengan ahí y lo mando. Está, guardar. Es el que yo ocupo y pues bastante versátil, puedes hacer bastantes cosas. Entonces, 7CB6. 7CB6. Vale, entonces para que lo chequen y lo pueden trabajar. ¿Sí? Entonces, ahorita ¿Me sigo. podrías compartir en Classroom después las aplicaciones? Ah, claro. Sí, sí, sí. Si quieres, ahorita lo subo al término de la clase. En el transcurso del día, porque bueno, ahorita tengo, ¿cómo se llama? Las clases una tras otra, y entonces, pero bueno, voy a tratar de subirlo en un rato más. Sí, no se preocupen, gracias, profe. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Sí, disculpe, profesor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Es con respecto a las mediciones. Bueno, una era eso mismo de ¿qué aplicación nos podría recomendar? Eso. Y otra es, las 3 mediciones que vamos a hacer son correspondientes a los audífonos, que inclusive nos dijo que ahí la distancia va a ser muy, muy pequeña, a Ujú, una bocina. ujú. Y en otros, es lo que le quería preguntar, si puede ser, no sé, un taladro, una licuadora, o simplemente, por ejemplo, en mi cuarto, así dejarlo, pero es que si fuese así, no sabría qué distancia medir. Claro, no, en sí tiene que ser, el cuarto va a ser como el ejemplo 3. En el caso yo te recomendaría que sí, que fuera un taladro y que ahí consideras, o sea, si tú estás poniendo tus audífonos, y ahorita tengo aquí mis audífonos, por lógica, al ponerlo cerca, pues la distancia más o menos que vas a tener entre esta y el micrófono y el altavoz, no sé, 1 centímetro de distancia, y R valdría 1 centímetro. Si tú vas a medir una, no sé, una bocina Bluetooth o un estéreo, pues igual, si tú vas a 1 metro de distancia y haces tu lectura. Y en el caso del taladro, igual, 1 metro de distancia, y ese sería tu valor de R. ¿Va? Ok, profesor, muchas gracias. Esa era mi duda. Ok. Algo importante y más que nada aquí para que no les genere mucho ruido es que, bueno, habíamos comentado que en este primer parcial se van a considerar 2 prácticas. Entonces, si no la tienen todavía hoy o en la semana, pues tienen todavía para subirlo antes del primer parcial. Entonces, algo también que les tengo que subir, aunque bueno, yo supongo que ya lo tienen, es el calendario de las fechas que tenemos ya, bueno, que están ya aperturadas en el site para que estemos en enterados. Yo le calculo que la semana del 14 de marzo estaríamos realizando nuestra evaluación porque se apertura el SAIS ¿cómo se llama? El 4. Y entonces estoy viendo ahorita si la semana del 14 para avanzar con la teoría que tenemos, perdón, podamos concluir. Si ya se dieron cuenta, pues ya está pues dos temas más, o dos diapositivas más, o 2 archivos más para trabajar. Todavía falta uno más y con eso terminamos este primer parcial para evaluar. Entonces sí es importante que vayan avanzando. Se había comentado que ese material pues ya lo pueden ir avanzando, y ya lo que vamos viendo en clase pues es avanzar, o sea, el estarlo viendo, pero igual por eso también a mí me urge que tengamos ese avance de los temas para no atrasarnos. De todas maneras, ese material está ahí sin problema. También otra cosa importante es que
estaríamos programando para la próxima semana la segunda práctica. Y esa, pues ya en teoría, la pueden ir trabajando hasta cierto punto en paralelo con lo que hemos estado haciendo. Les comentaba la parte de los resonadores. La idea es, pues, el análisis de esos resonadores. Una es calcularlos y otra es medirlos. Entonces, ahorita ya, hasta cierto punto, ya pueden ir avanzando con el estarlos calculando. Les había comentado que tratan de conseguir botellas de diferentes volúmenes para que calculen, bueno, calculen su frecuencia resonancial y la próxima semana nada más es medirlas. Pero si en algún momento dado se les complica, pues una opción sería que consiguieran ¿cómo se llama? El Audacity. Es un programa bastante sencillito, bastante cómodo y que se puede descargar gratis de internet y hagan la grabación. Entonces, literalmente, graben la frecuencia de cada uno de sus resonadores, los almacenen en pequeñas tomas y posteriormente los analicen con algunas herramientas que si es necesario, pues programas una pequeña actividad, igual así como lo estamos haciendo, pero necesitaría hacer con la otra computadora para que abra el Audacity y les explique lo que se tendría que hacer. Es demasiado sencillo, realmente es muy sencillo, pero por si llegase a haber alguna duda, pues lo tengamos claro. Lo estaríamos programando a lo mejor en esta semana o a más tardar el próximo lunes de la próxima semana. Entonces, sí es importante que se vaya avanzando con la teoría, ¿sí? Y puedan ver. Bueno, hay una situación, efectivamente, se ha comentado muchísimo la cuestión presencial. Posiblemente se está considerando que el 7 de marzo se regrese. Y entonces el 7 de marzo, pues sería la semana en la cual estaríamos regresando, viendo todo lo referente a la parte presencial y clases. No se ha dicho nada, o sea, sigue estando así como que al aire, pero lo que sí se ha confirmado hasta cierto punto es que pues ya se estuvo sacando, pues no sé si se puede decir como tal una votación para ya el poder regresar. Y parece que ya se aceptó y entonces se está viendo ya la posibilidad de regresar el 7 de marzo. Entonces sí, ahí sí ya ustedes ya tienen que ir viendo esa situación, esa posibilidad, para que pues poco a poco nos vayamos, ¿cómo se llama? Preparando para poder regresar. Y me refiero preparando posiblemente para las personas que son de fuera, el considerar, o los que hayan en su momento estado viviendo o más que nada rentando, pues sí tendrían que ver esa situación. El problema es que a lo mejor, yo sé que a lo mejor ahorita están con la incertidumbre de si es cierto o no es cierto, y entonces, pues yo la sugerencia sería que fueran buscando opciones y ya el momento que se tenga pues la certeza del 7, pues empezar a mover y a lo mejor esa primera semana, a lo mejor, pues no sé, dependiendo de los criterios de los demás profesores, pues irla considerando. Ese sí es una realidad, ¿no? Profesor, disculpe. Uh-huh. Y bueno, en otras materias a mí me han comentado que los laboratorios pues no están en condiciones para hacer prácticas en caso de que se quisiera hacer prácticas presenciales. Claro. ¿Los de acústica sí están en condiciones? O sea, ¿sí se Pues podrán mira, hacer? en sí, el laboratorio que se maneja en acústica es un solo laboratorio para todos los séptimos que tenemos. Entonces, hasta cierto punto ya están programados las fechas para poderlo realizar. Pero como bien se ha estado comentando, pues no podríamos, un ejemplo, digamos, las prácticas que están programadas en forma presencial para séptimo semestre son 3, ¿sí? Son la de micrófonos, altavoces y filtros. Y entonces, en el caso de filtros, pues no hay tanto problema porque, bueno, tenemos el laboratorio principal de séptimo y que son 6 mesas, de las cuales pues se reparte y como se ha estado diciendo, pues la mitad del grupo se va y la otra mitad, entonces aquí yo creo que estaríamos considerando así los equipos que hicimos y a lo mejor equipo 1, 2 y 3 va el primer fecha
y el 3, 4, 5, bueno, 4, 5 y 6 la siguiente semana, y no habría problema para filtros, porque la primera parte sería a lo mejor simulado, lo preparas y todo, y nos veríamos en la escuela para que hagas ¿cómo se dice? Hagas el circuito y lo midas. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. O sea, casi sería por equipos. El problema viene en el caso de micrófonos y altavoces. ¿Por qué? Porque en primera, en el caso de micrófonos, se tendría que hacer en la cámara sonoamortiguada. Y entonces, pues es muy pequeño. Y entonces no cabría ni siquiera un equipo para poder estar ahí. La alternativa podría ser que lo hiciésemos en el laboratorio, pero ahí sería demostrativa. Entonces, tanto micrófonos como altavoces tendrían que ser demostrativos para que se pueda hacer, considerando a lo mejor el tener 3 equipos repartidos en las 6 mesas, ¿no? O sea, para evitar, bueno, tratar de tener las condiciones sanitarias necesarias. Entonces, ahorita yo les comento que yo he estado yendo ya desde la semana pasada, bueno, la antepasada, y este viernes, en laboratorios de física, porque estoy dando electricidad y magnetismo, y pues hasta cierto punto, pues se ha podido trabajar. Ellos, bueno, tienen equipo, porque al fin y al cabo son equipos mucho más grandes, hasta cierto punto la misma cantidad, pero tienen mayor posibilidad de material. Aquí esas 2 prácticas serían demostrativas, y son las 3 que se están, digamos, argumentando de que se puedan hacer en forma presencial. Y si es así, estaríamos considerándolas aproximadamente a lo mejor en el segundo parcial de actividades, a lo mejor no ahorita en forma directa, pero sí, o sea, si se regresa al 7, no sé cómo se considera. Se está considerando, les digo que se está considerando que de quinto a noveno semestre sea presencial tanto las teóricas como las del laboratorio. Entonces, pues ya ahí yo a lo mejor, pues me tendría que ir adaptando a las condiciones que se vayan presentando. O sea, yo aquí a lo mejor les podría decir que se vea. Qué bueno que te veo, Juan. Oye, un favorzote, aquí tenemos una situación hasta cierto punto complicada. Bueno, entre comillas. Y ahorita que te vi, lo voy a mencionar antes de que se me olvide. Necesito que consideres que te inscribas a algunos de los grupos que están pendientes, más que nada de sobrecupo. ¿Por qué? Porque se tiene el riesgo de que los cierren. Se puede manejar de que te inscribas en el otro grupo, ¿sí? Pero que puedas estar conmigo, principalmente por lo que comentabas. Si en el grupo que te quieras o que te puedas inscribir, más dicho, que te necesites inscribir, se te traslape, lo más seguro es que te tendrían que considerar en contraturno. ¿Por qué? Porque yo en sí ahorita acústica nadie ha manejado el sobrecupo por las situaciones de los grupos que tenemos carencia de alumnos. Entonces déjame ahorita te corroboro, tenemos 2 o 3 grupos que están con problema de cierre, o sea, hace que los puedan cerrar, y entonces yo no puedo considerarte el poderte meter a ese grupo si hay un riesgo de que se cierre. Digamos, te comento, el 7CB2 y 7CB, bueno, 7CB2 tiene riesgo porque tiene 9 alumnos, ¿sí? Y en la mañana está el 7CM7 con 7 alumnos. Entonces, ahí sí yo te pediría de que te inscribas en alguno de esos 2. Si dices, el de la tarde se me traslapa, pues aquí la única sugerencia es que te inscribas al de la mañana, pero ya hablé con la profesora y yo nada más le pasaría las calificaciones con ella. Entonces, esa es la petición. Qué bueno que ahorita que te vi que te conectaste doble. Para no generar ahorita conflictos, o sea, la situación es, no te podría yo manejar el sobrecupo por cuestiones de que hay el riesgo de que se cierre el otro. Entonces, sí te encargo que lo cheques. Tenemos
tenemos todavía 2, 4, 6 grupos en los cuales hay necesidad. El 7CM7 de la mañana, el 7CM4, el 7CB2, el 7CB3, el 7CB4 y el 7CB8 con cupo. Entonces, chécalos por favor, y si quieres, en el transcurso del día me mandas mensaje para ver qué onda. Pero aquí la cuestión es que cualquiera de esos, en algún momento dado, si puedes, pues te inscribas y ya yo hablo con el profesor para que pues estés conmigo sin ningún problema. Lo importante es que te inscribas en alguno de esos para que no se pierda ese grupo. ¿Sí me explico, Juan? Sí, profe. Por favor, o sea, sí es una petición muy, muy grande, porque sí, o sea, yo lo de menos lo hago, pero sí, normalmente en la Academia de Acústica, si tenemos algún problema de un grupo, sí les encargamos que se inscriban dentro de lo posible. Yo sé que también está la situación del traslape, pero pues hay prioridad. Entonces, esa prioridad es de que no se cierren los grupos. Pues chécalo, por favor. Y si todavía tienes dudas, te digo, son 2 de la mañana que tenemos esa problemática y 4 de la tarde. El 2, el 3, el 4 y el 8 de la tarde y el 4 y el 7 de la mañana. Por favor. Sí, profe. Lo voy a revisar. De todas maneras, te digo, entra conmigo, ya en su momento hay que checar qué profesores están y ya en su momento platicamos con ellos y bueno, ya ha estado conmigo trabajando y vemos qué onda. ¿Va? Ok, sí, está bien. Entonces, te digo, continúa conmigo. Ok, entonces, pues esa es la situación. Realmente, el argumento es del 7 en adelante, vuelven de quintos a novenos, presencial completamente, tanto teoría como prácticas. Entonces, ese es lo que se está comentando. Realmente me queda claro la incertidumbre para los chicos que son de fuera y que están, pues que llegaban a rentar, de que pues ahorita tienen que confirmar casi al 100% de que se regrese para que ustedes puedan tener esa posibilidad de buscar, ¿no? Y esta semana del 7 puede ser muy complicado, pues, para ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, por eso también no quise considerar, porque, bueno, yo les he mencionado que yo normalmente trato de avanzar para poder, ¿cómo se llama? Ir pues avanzando lo más que se pueda, pero me queda claro que esta semana va a ser muy complicada, en el cual si dicen sí, nos tendremos que ver ya el lunes 7 en el salón que nos corresponda y empezar a trabajar. Y en cuestión de las prácticas, lo más seguro es que empecemos a trabajar, pues si termina el 18 de marzo, se cierra el SAES, como lo pueden observar en la circular. Yo estaría haciendo examen el 14, o sea, la última semana ya de clausura del ¿cómo se llama? Del primer parcial, y entonces lo más seguro es que el 14 estemos haciendo el examen, y entonces esa semana a lo mejor no nos vemos porque estaría yo terminando de calificar, y retomamos actividades del 18, déjenme ver, 14, 21 de marzo, y esa semana del 21 de marzo estaríamos yo dando unos temas para dar el tiempo necesario para que el 28 de marzo se estén empezando las exposiciones. Y así, y entonces yo hoy les confirmo, bueno, ya así como me fueron mandando, voy a considerar los equipos. Entonces, sí es importante que consideren que la semana después de evaluación vayan preparando lo referente a los temas de exposición. ¿Cuáles son? Hoy te los voy a dar rápidamente para que quedemos claros. Sí, es importante que eso lo vayan checando. Voy a subir el día en esta semana, la última parte de lo que sería la unidad 2 completa, que es hasta donde viene el examen, unidad 1 y 2, y en el examen y lo que viene en cuestiones de las exposiciones, voy a subir un material, ciertos libros ya específicos para que de ahí se centren. Ya si quieren complementar con algo más, adelante, pero esa sería como que la información base para poder exponer lo que serían micrófonos, cajas acústicas, baffles,
¿sí? Grabación analógica, grabación digital y aplicaciones, que son lo que nos seguiría en el segundo parcial. Pero yo, para dar tiempo necesario para que se vayan preparando, o sea, posterior al examen, yo voy a dar una semana posiblemente de clase para que dé tiempo necesario para que se prepare el equipo número 1, ¿sí? Pero aquí, a partir que el equipo empiece a investigar, lógicamente está obligado el equipo 2, 3, 4, 5 y 6 de preparar su material para prepararlo, ¿sí? Para tenerlo listo. ¿Sí me explico? O sea, se viene una semanita complicada, o sea, esta pues va a ser como que la que vayan considerando buscar, los que estuvieran en su momento, no sé, rentando cerca o no sé, ir considerando eso. O por lo menos los que son de lejos, ir considerando que posiblemente se regrese el 7 a presencial. ¿Sí? Todavía esperemos que todavía en esa semana ya nos den confirmación. Pero lo que se ha hecho así en pasillo es que sí regresamos el 7 de marzo. ¿Vale? ¿Algo más, compañeros? No, profe. Bueno, entonces queda claro lo de la parte práctica. La verdad es que ahorita tengo muchísima chamba, pero yo espero hoy mismo, en el transcurso de hoy y mañana, tener claro lo de los equipos. Si me falta alguien de integrarse, por favor, échenme la mano de que entre ustedes se integren en los equipos, ¿verdad? Ahorita no tengo, nada más pude asegurar el de las 5, pero hoy tengo 6, 7 y 8 ya en la lista para tenerlos, tanto para la cuestión práctica como la cuestión de las exposiciones. Necesito ir avanzando bastante porque, bueno, son muchos los grupos que tengo de séptimo, pero la idea es eso, que se tenga lista la práctica. A la par, por favor, vaya trabajando la cuestión de sus resonadores. Por lo menos traten de que esta semana tengan cálculos de la frecuencia de resonancia de sus 3 botellas para que cuando tengamos lo de la próxima sea, entre comillas, tranquilo entre comillas, porque se viene lo de la semana de si se viene o no se viene. Entonces, mucha chamba que se nos va a venir. Entonces, y además, programar las exposiciones. Y si ya estamos en presencial, todavía tendríamos que ver el poder conseguir un lugar donde se exponga, por lo menos el salón, pero tendríamos que ver la posibilidad de conseguir a lo mejor hasta proyector. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que ver. También en un momento dado si se hace o de qué forma, a lo mejor pues ver alternativas de poderlo hacer, ¿no? O sea, yo a lo mejor tendría que buscar por parte de la academia a ver si consigo algún proyector o buscar alternativas. O sea, se nos viene la semana la segunda o tercera semana de marzo, pensada en cuestión de exposiciones. Por eso también yo voy a dar una semana, pues así la misma dinámica de dejar el material. A lo mejor ustedes imprimen la presentación, o sea, el material, para que lo vayamos llevando y vayamos trabajando. Pero sí es importante que en su caso, pues de qué forma proyectarían o presentarían sus temas. Entonces, esa es la situación que se viene. Es una situación complicada, pero bueno, al fin y al cabo, pues ya era de esperarse de que ya podamos regresar. Y pues, ni modo, ya es cuestión de que tenemos que movernos, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno. Oiga, profe, le iba a comentar, yo bajé una aplicación del sonómetro que se llama Audio Tool y está para Android y para iOS y también tiene aparte de la ponderación de A, B, C y Z, tiene también de tiempo. Perfecto. Entonces, si quiere ahorita en el grupo se las paso. Por favor, mira, la verdad es que ahorita sí dependo mucho de ustedes, o sea, este apoyo, porque te digo, de repente yo quedé de mandar eso, la verdad es que se me pasó, pero fue porque pues tengo bastante chamba. Entonces ahí sí les encargo que entre ustedes se vayan apoyando en cuestión de aplicación. Si hay alguna cuestión específica, por favor. Hace rato pasó algo que por desgracia pasa, es que un chico me estaba diciendo, no, es que profe, me está dando valores raros, que no sé qué. Entonces, nada más para asentar. Recordemos que el nivel de presión sonora que les da el sonómetro, ¿sí?
tenemos la ecuación de nivel de presión sonora es igual a 20 logaritmo de la presión sobre la presión de referencia. No sé por qué, pero está pasando y pasa, es muy común, que consideran que lo que están obteniendo del sonómetro va aquí, en la presión, y nada que ver, es acá, ¿sí? Y entonces tienen que despejar la presión, ¿sí? Entonces, si está pasando aquí, hagan esa corrección, porque está pasando, entonces aguas con eso. Entonces, si hay dudas muy específicas o muy concretas o que no entendí, coméntenlo. Y vamos a tratar de comentarlo en el grupo para que de ahí fluya a los demás, para que no haya dudas, porque eso es muy común de repente. Pero, y lo vaciado es que el chico puso, no sé, 50 decibeles sobre 20 micropascales. Ya desde ahí, ¿no? Decibeles contra pascales no puede ser, pero pasa. Entonces, para que lo chequen y puedan avanzar, ¿sí? Y no se preocupen, aunque va a estar habilitado, yo creo que en esta semana la entrega de la práctica, o sea, se ha marcado una semana posterior, no se preocupen, de todas maneras tienen chance de aquí al día, al mero día del examen, es el último día, ¿sí? Ya si se pasan, ya no valdría, ¿sí? Ahí sí se cierra completamente, pero recordemos que tiene un porcentaje, ¿sí? Entonces eso sí lo voy a considerar, o sea, se va más que nada para que yo lleve mis fechas de elaboración y de entrega de una semana, pero si lo entregan un día después, 2, 3 o 4, una semana posterior, no se preocupen, pero entréguenlas, eso es lo importante, ¿va? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, entonces regresando a la teoría, porque bueno, tenemos bastante teoría que ver y poco tiempo, entonces pues ya vamos a continuar con la segunda parte, que hasta cierto punto pues ya entra a la parte medular y que de aquí en adelante pues vamos a tratar de irnos un poquito más rápido, pero que al fin y al cabo queda claro que la información está ahí para poderla ir retomando. Aquí van a venir otras tareas que les voy a pedir, que necesito que vayan realizando y que se van a ir subiendo a la plataforma, en la cual pues entramos de lleno a lo que es la parte electroacústica. No quiere decir que vayamos atrasados, no, es mucha la información que vamos a ver, pero que al fin y al cabo ya muchas cosas las estamos mencionando ya desde el inicio, sin ningún problema, ¿sí? El problema es un poquito los tiempos, pero bueno, vamos a tratar de llevarlos a la par. Entonces aquí vamos a entrar a lo que es la parte electroacústica, que es la parte central de la materia, y nos dice que trata específicamente del diseño de todos los transductores electroacústicos, ¿sí? En este caso, vamos aquí a centrarnos a todos los dispositivos electroacústicos que están inmersos en la materia. Posiblemente en su área va a ser algo similar, pero lógicamente orientados a su área. Entonces aquí vamos a hablar específicamente de los electroacústicos mecánicos, ¿no? Y vamos a hablar un poco de las técnicas de conversión mutua de la energía. Aquí no es tanto, no nos vamos a centrar en cuestión de diseñar, realmente no nos vamos a enfocar, porque si, imagínense decir, bueno, voy a construir un micrófono de ceros o voy a construir un altavoz de ceros, pues de cierta forma no es para mí importante. A mí lo importante es todo lo referente en relación a los transductores. ¿A qué me refiero? La aplicación, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es un micrófono, qué es un altavoz, vamos a medirlos, vamos a caracterizarlos, todo eso, ¿sí? Pero no nada de diseño, ¿sí? Y entonces vamos a ver todo lo referente a la conversión de la energía. Aquí nos están centrando que el transductor es ese elemento central en el cual vamos a manejar muchas cosas, desde el registro, el almacenamiento, el análisis, ¿sí? Todo lo referente a ese dispositivo, que nos va a convertir de una energía a otra y viceversa, ¿sí? Y vamos a utilizar elementos de registro. Ya comentábamos que vamos a trabajar un poco con la grabación en digital, vamos a ocupar un programa que se llama Audacity, ahí sí les encargo que ya lo vayan consiguiendo, lo vayan descargando, es muy ligero hasta cierto punto. No vamos a trabajar con Pro Tools o con Logic o con programas, porque al fin y al cabo son programas que ya tienen un costo. Este no, se descarga en internet.
Hasta en un momento llegué a encontrar alguno que era como ejecutante y entonces no se instalaba, entonces estaba interesante, pero bueno, ya eso depende. Y entonces la idea es hacer algunas grabaciones, principalmente para análisis de señal. La parte de reproducción, pues podría ser un punto, o sea, si alguien dice, bueno, profe, yo pues le hago la música o me gusta o he grabado, pues igual si quiere alguien generar un proyecto de grabación, adelante. Entonces la idea es que se grabe un tema con los instrumentos, la gente pues, depende que tengas una interfase, por lo menos de 1 o 2 canales, para poder hacer la grabación y en tiempo y forma. Si ya alguien me dice, no, pues es que yo tengo una interfase que tengo 18 canales y tengo la posibilidad de grabar los 18, pues qué mejor, ¿no? Y a lo mejor hasta grabas 1 o 2 temas, pero eso depende de los tiempos. Entonces aquí nos vamos a enfocar en esas partes. Pero la central sería la investigación, el analizar elementos que vamos a estar trabajando. Uno de ellos muy próximo es el resonador de Helmholtz. Vamos a grabarlo y lo vamos a analizar en el momento, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un ejemplo de una cadena de audio, ¿sí? Aquí les voy a pedir una tarea y bueno, va a estar ligada todo lo del día, si nos alcanza el tiempo, es investiguen diferentes cadenas en relación al área donde vayan ustedes. Aquí voy a mostrar una muy sencilla. Aquí tenemos una guitarra en la cual genera un sonido, eso ya lo vio en el semestre pasado, y ese sonido, al fin y al cabo, lo vamos a poder capturar o captar con un micrófono. ¿Sí? Ahorita no va a ser con el audio, va a ser directamente con un micrófono. De ahí lo pasamos a un preamplificador. De ese preamplificador, normalmente lo hacemos para mandarlo a un dispositivo para poder aumentar, y de ahí a un altavoz y lo escuchamos. Es una pequeña cadena de sonorización, muy, muy básica, que es bastante básica, a tal grado que hoy en día podemos encontrar esos sistemas de bocinas que manejan así, que tiene todo integrado y hacia el altavoz, ¿no? Y entonces tú nada más llegas, conectas tu micrófono y lo utilizas para cantar o lo que tú quieras, o poner algún instrumento de línea, una guitarra, un bajo, y lo metes ahí, lo amplificas y lo reproduces. ¿Sí? Entonces, ahí lo importante que nos tiene que quedar claro es que tiene una pequeña consola de audio, en la cual esa consola de audio te sirve para preamplificar la señal, mezclarla, amplificarla y reproducirla. Muy, muy básica, como lo estamos viendo en este caso, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes busquen en su área una pequeña cadena, ¿no? Puede ser para grabación, para análisis, para monitoreo, para lo que ustedes quieran, o para cuestiones de estar censando, no sé, información, porque también les voy a pedir, digamos, para los que son de control, algunos ejemplos de transductores en su área también, ¿sí? Entonces eso es importante que lo vayan apuntando. Entonces, esa pequeña cadena de audio, ¿sí? En este caso de audio, pues está enfocada de esta forma. ¿Sí? Muy sencilla. La idea es que lo trasladen a su área. De ahí, pues vamos a ver lo que es un transductor. Ya lo hemos estado mencionando, que un transductor es un dispositivo que va a convertir de una energía a otra. Y para nosotros, en el área de acústica, ¿sí? Vamos a tener un sistema en el cual convierte el sonido a una señal eléctrica o viceversa. Ahora, en nuestra área vamos a tener 3 elementos que al fin y al cabo son comunes, son lo mismo, pero sí es importante entender que esta parte va a haber un tema muy importante que para nosotros ahorita, les soy sincero, no lo vamos a ver porque nos llevaría todo el semestre para poderlo analizar. Y realmente el poder irnos de un sistema acústico a un sistema mecánico y de un sistema mecánico a un sistema eléctrico, pues es lo que nos aborda lo que serían las analogías electromecanoacústicas. Pero les digo, nos llevaría muchísimo. Yo voy más al área de aplicación. Pero sí es importante comentar que existen los transductores electroacústicos, los electromecánicos y los mecanoacústicos. Esas son las 3 áreas en la cual, pues en cada caso, pues vamos a ver que pues hay una relación en común que es el transductor. ¿Sí? Y bueno, normalmente está considerado como un sistema, lo que vieron ustedes en control. Tenemos una cajita, y esa cajita normalmente está constituido por 2 entradas
dos salidas. Bueno, una entrada es su tierra con su señal, y es lo que conocemos como transductor, ¿sí? En la cual para nosotros partimos de una fuente sonora que genera una presión sonora ¿sí? Que normalmente la asociamos o le decimos que es un sonido y que ese sonido se mide en pascales. Esa presión sonora la recibe ese transductor y la convierte en una señal eléctrica. Lógicamente la muestra de esa forma porque tenemos muchas herramientas que nos permiten visualizar hoy en día el sonido, pero esto le llamamos una señal eléctrica, ¿sí? También la representamos como una señal analógica, ¿sí? O también como audio. Ese audio, en la cual la medimos en milivolts, son imanes. Por eso se le llama señal analógica, porque es análoga al sonido, ¿sí? Es lo mismo, nada más que en diferentes mundos, ¿sí? En lo que es la parte acústica, ¿sí? Y la parte eléctrica, ¿sí? Y entonces esa señal eléctrica es la que nos vamos a centrar de aquí en adelante, y que al fin y al cabo lo que nos va a manipular, lo que nos vamos a estar trabajando, la que vamos a estar registrando y analizando de aquí en adelante. Y entonces, cada uno de esos casos que estamos viendo electroacústico, vamos a centrarnos en un dispositivo. Ahorita lo voy a representar con un elemento que comúnmente creo que hemos visto todos, que es un altavoz. Este altavoz, vamos a ver que hay diferentes tipos de transductores. Ahorita no me voy a enfocar en el elemento de transducción, sino en la cuestión general, digamos, del elemento. Ahorita voy a centrarme en un altavoz dinámico o de bobina, porque al fin y al cabo, pues tenemos un elemento que tenemos en común, que en este caso sería la bobina. Y que esa bobina está alojada en un entrehierro. Y ese entrehierro, y entonces estos dos elementos, bobina, imán, pues vamos a ver que en base a eso vamos a estar viendo un conjunto de elementos para poder entender. Entonces aquí lo que nos está diciendo este texto es que este cuadripolo, normalmente vamos a representarlo de esa forma, ¿sí? Para poderlo entender hasta cierto punto, ¿sí? Ahora, simbólicamente lo vamos a representar por un transformador en forma ideal, en la cual el transformador ideal nos está diciendo que tiene la misma cantidad de bobinas y entonces no incrementa o reduce la señal. Pero lo interesante de esto es que estamos convirtiendo de una energía a otra y en base a este elemento, ¿sí? Y entonces por eso es que consideramos al transformador como un elemento simbólico para un transductor. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Bueno, y entonces este elemento, normalmente ya lo hemos mencionado en clases anteriores, que los transductores típicos para acústica, pues son lo que son el micrófono, ¿sí? Los audífonos que usamos, ¿sí? Los altavoces que vienen en las cajas acústicas, los sonocaptores, y aquí lo interesante es que normalmente esos dispositivos son en una forma, o sea, en la mayoría son lineales, ¿sí? Y irreversibles. ¿Qué quiere decir lineales y irreversibles? Que al fin y al cabo yo puedo ocupar un audífono, ¿sí? Como un micrófono, o un micrófono como un altavoz. Lógicamente no va a responder como uno quisiera, porque al fin y al cabo este componente me queda claro que es un micrófono y que va a tener una respuesta a frecuencia, y que si yo lo quiero ocupar a lo mejor como elemento de graves, no me va a servir por las características físicas de ese componente, pero que un altavoz igual lo puedo ocupar como
un ejemplo muy claro, digamos, hay una marca que se llama Yamaha, que se encarga de manejar muchas cosas en general, pero trabaja con equipos de audio y que, digamos, un ejemplo muy claro es que ellos ocupan un altavoz de 8 pulgadas como un micrófono para poder captar señales de baja frecuencia, ¿sí? Porque están de acuerdo que si yo quisiera captar con un micrófono de este tipo una baja frecuencia, pues está, digamos, muy reducido el dispositivo para captar esa baja, pero lo capta. O sea, al fin y al cabo, un micrófono de condensador tiene una respuesta casi de 20 a 20, ¿sí? Pero que por cuestiones físicas, pues estamos de acuerdo que un altavoz es muchísimo mejor que sea un micrófono de grandes dimensiones para captar esas bajas frecuencias. Y entonces, ahí queda claro que un altavoz pues, te puede servir como un micrófono. Y si llegaban a hacer en su momento, a lo mejor ejercicios principalmente en computadoras de escritorio, porque ahorita ya en las mismas laptops ya tienes la posibilidad de poder switchar, que si estás metiendo un audífono, que sea audífono, que si es línea o que si es micrófono, ya internamente en programas que vienen de la tarjeta de audio, te hace el switcheo y ya tú escoges una u otra, ¿no? Pero anteriormente, cuando tú tienes la posibilidad de tener tu entrada de micro, tu entrada de línea, tus altavoces, pues tenías el chance de poder estar trabajando, digamos, si estabas metiendo una señal de audífono y puedes poner un micrófono y hasta cierto punto podrías escuchar, nada más que pues estamos de acuerdo que cada uno de los dispositivos funciona para cada caso. Pero bueno, aquí lo interesante es que podemos tener esa posibilidad de cambiar de un lado a otro, ¿va? Entonces y bueno, tenemos esos diferentes sonocaptores. Aquí, la misma petición dentro de la misma tarea es eso, que dentro de su área busquen cuáles serían los equivalentes o los elementos transductores de su área, si son de electrónica, si son de control, si son de computación, o de qué forma los ocupan. A lo mejor dicen computación, pues puede ser hasta el mismo micrófono, porque lo pueden ocupar, ¿no? Pero ¿qué otros podrían funcionar en pro al área donde van a estar ustedes ubicados? ¿Va? Profe, ¿Sí queda tengo una claro? duda. Sí. En el caso de los audífonos, que los altavoces son muy pequeños, ¿cómo es que nosotros podemos escuchar las bajas frecuencias? Ok, pues mira, eso en sí depende de la electrónica, ¿sí? De la electrónica y de elementos psicoacústicos. ¿A qué me refiero? Que normalmente la baja frecuencia la manejan en base, nos canta vibraciones y que muchas veces la recibimos por la estructura de nuestro cráneo, ¿sí? Pero electrónicamente también está dividida o está seccionada la señal por bajas, medias y altas frecuencias. Y entonces aquí hay una situación interesante, que nosotros, si te das cuenta, nosotros no percibimos la baja frecuencia. No sé si has dado cuenta, que auditivamente no la percibes. ¿Por qué? No, es más como una sensación en el pecho, ¿no? En el cuerpo. ¿Por qué? Porque normalmente va por vibraciones. Y entonces lo que hacen es que, digamos, electrónicamente ponen esa baja frecuencia y la refuerzan y entonces tú hasta cierto punto la sientes. Y eso también es importante tenerlo claro porque, digamos, si se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver más adelante lo de las curvas de Fletcher-Munson y que son muy importantes para nosotros, ahí vas a entender un poco el por qué no percibimos la baja frecuencia auditivamente. En sí la percibimos, pero con un nivel muy bajo a comparación de las frecuencias medias altas. ¿Sí? Y como bien lo mencionas tú, normalmente la baja frecuencia lo registras acá. Si te das cuenta, en sí los equipos de audio, si tú los llegas a ver con los equipos a lo mejor de tus papás, puedes percatarte que nada más tienes tus dos sistemas izquierdo-derecho y que en el mejor de los casos tienes un buffer y un tweeter, o un buffer, un medio y un tweeter, y eso era la respuesta de frecuencia general que se manejaba. Y que en la actualidad trabajas, si es un sistema aunque sea 2.1, tienes tu izquierdo-derecho, ¿sí? Tu gravecito y tu tweeter, pero manejas un subwoofer. Entonces, anteriormente se hacía electrónicamente toda esa baja frecuencia para reforzar lo que se le conocía como loudness. Entonces, incrementaba esa baja frecuencia para que tuvieras la percepción de ese rango de frecuencias en baja frecuencia.
pero que en la actualidad ya tú pones un sistema independiente. Si tú ves las barras de altavoces, tienes tu barra de altavoces, frecuencias medias altas, pero la baja lo manejas con un pequeño buffer para complementar esa baja frecuencia. Entonces, digamos entonces en el caso de los audífonos, que son altavoces muy pequeños, el que nosotros escuchemos las bajas frecuencias se debe a la estructura de nuestro cráneo, ¿o? de cierta forma sí, o sea, aquí viene un concepto de cuestiones psicoacústicas, ¿sí? De cómo percibimos. Entonces, porque también, no sé si sepas que también hay audífonos que se manejan como sistemas surround. ¿Y qué quiere decir? ¿Que tiene 5 altavoces ahí el buffer? No, sino que elementos de filtrado te manejan ciertos rangos y entonces ya los dispositivos van a generar, cuando le corresponde la baja frecuencia, el altavoz para que trabaje en bajas frecuencias. Y lo que corresponde en medias altas, igual, o sea, es una cuestión ahí que hasta cierto punto interactúa con tu cabeza para poder percibir esa baja frecuencia. ¿Me explico? Entonces, realmente la respuesta de frecuencia que te dice el fabricante es engañosa. No, es que en general el dispositivo o los altavoces o los audífonos en teoría te reproducen la baja frecuencia, pero digamos ahí tienen un sistema de filtrado, un sistema de filtrado en el cual cuando corresponde esa baja frecuencia, le enfatizan ese rango de frecuencia, ¿sí? Y cuando corresponde a medias y altas, pues también, o sea, ahí lo importante Pero es digamos, por ejemplo, una frecuencia ya muy baja, no sé, 60 Hz. O sea, se supone que la vibración que emite el altavoz tiene que tener esa lambda, ¿no? Ajá. O sea, y en este caso que son tan pequeños, no la pueden emitir. Pues sí, exactamente, o sea, ahí es como que más forzado electrónicamente para que responda a esa baja frecuencia. Sí, porque tu dispositivo por naturaleza no lo haría. Ajá, es a lo que me refiero. Porque incluso en una ocasión escuché hablar a la doctora Itzalá sobre eso, y sí decía pues que no, que los audífonos en realidad no reproducían bajas frecuencias. No, pues por el simple hecho del diámetro del diafragma, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces todo es como mediante filtros y psicoacústicamente, ¿no? Así es. Sí, para hacer resonar un poco tus cavidades y podamos percibir esa baja frecuencia. Entonces, podríamos decir que dependiendo la estructura ósea, bueno, del cráneo de una persona, va a tener una respuesta de frecuencia diferente, aunque sean los mismos audífonos. Pues sí, yo podría decir que sí, porque al fin y al cabo estamos dependiendo, aunque si te das cuenta, o sea, la parte de la baja frecuencia, pues se va por estructura, entonces ahí no habría tantas, a lo mejor ciertos detalles podría ser lo que denote de que algunos lo capten o no, pero al fin y al cabo el cuerpo es el mismo para, entre comillas, para todos, a lo mejor unos somos más altos, otros más chaparros y hasta cierto punto haya una relación directa, pero en forma, digamos, como promedio, tendríamos que escuchar cierto rango. Ok, gracias. Por eso también hay algo interesante por ese lado, en el aspecto de que algunos, digamos, tuvimos a un chico que tenía una cierta pérdida auditiva y que tenía familiares que tenían una severa pérdida y entonces buscó alternativas para que pudieran percibir el sonido y entonces lo hizo en base a vibraciones, o sea, como que trasladó el rango de frecuencia para baja frecuencia para poder trasladar esa sensación auditiva que lo que tú normalmente percibes en rango medio, pues ellos lo pudieran sentir, que es algo también interesante, ¿no? El poder sentirlo, no escucharlo. Está interesante esa parte. Entonces, nos quedan 3 minutos, vamos a pasarnos a la otra liga. Antes de que se me desconecten, déjenme nada más ver cuántos somos. Y ahora sí, ¿se pueden trasladar a la siguiente liga, por favor? Gracias. Ok. Creo que se conectó la mayoría. Ahí está. Perfecto. Entonces, sí, o sea, aquí pues depende mucho de esos factores mecánicos
y de estructura para poder percibir esa baja frecuencia. Hasta cierto punto es como en el caso de los sistemas de grabación, o sea, los sistemas de grabación mecánicos o magnéticos en este caso, adolecía de la respuesta en frecuencia. Y entonces electrónicamente compensaban esa baja y alta frecuencia para que su respuesta en frecuencia fuera hasta cierto punto completa. ¿Sí? Y entonces, pues sí era limitada, pero que electrónicamente compensaron y entonces mejoran. Y es lo que hacían los sistemas, lo que te decía de Lowness, que el sistema como tal pues tenía una respuesta hasta cierto punto limitada, y cuando apretabas ese botón es como si agregaste el subwoofer, y entonces esa baja frecuencia incrementaba y ya te daba más sensación de esa baja frecuencia, pero que ya era electrónica, ya no era por el sistema. Está interesante por ese lado. Y bueno, entonces tenemos esos dispositivos que al fin y al cabo son que pueden pasar de un lado a otro y viceversa. ¿Sí? Esos son los sistemas de transducción. Bueno, y ahora, yéndonos ya al apartado de los transductores, de los tipos de transductores, los electroacústicos, pues vamos a ver que aquí es lo que comentábamos en este punto. ¿Sí? Tengo un sistema de un altavoz o un micrófono, o sea, un transductor como tal, en el cual que dijimos que trabaja de aquí para acá y de acá para acá. Aquí está representado uno, ¿sí? Y entonces, dependiendo de cómo lo interpretemos, pues vamos a ver que puede ser uno u otro, o viceversa. Entonces, aquí tenemos un elemento en el cual ya comentábamos que los más comunes dentro de los electroacústicos son los micrófonos y altavoces. Ahora, en base a eso, vamos a trabajar con un sistema ahorita electromagnético, ¿sí? Porque vamos a ver que hay micrófonos, hablando del tipo de transductor, que van a ver piezoeléctricos, de carbón, de condensador y dinámicos o de bobina móvil. Y entonces aquí nos están representando el primero, que sería un dinámico, que si observamos tenemos un imán, ¿sí? Y un conductor. O sea, de esa bobina que yo vea, nada más estoy viendo una pequeña porción para poder entender el comportamiento. ¿Sí? Y entonces estamos viendo que en el primer caso tenemos una diferencia de potencial, ¿sí? Un voltaje, menos más, y que ese voltaje va a generar una velocidad, ¿sí? De partícula, en el cual veríamos que se hace, si lo vemos, este bobinado está sujeto o está adherido a un cono, y ese cono lo único que va a hacer es irse en forma lineal hacia enfrente o hacia atrás, dependiendo de cómo se mueva o se esté interactuando esa bobina hacia enfrente o hacia atrás de ese imán. Pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo, en forma muy resumida, es cortar las líneas de flujo magnético de ese campo. Y entonces al momento de cortar, pues vamos a ver, dependiendo del caso, si estoy cortando es porque estoy moviendo esa bobina, y al estarlo moviendo, lógicamente, un ejemplo muy práctico es que yo estoy hablando en el micrófono y estoy generando que se mueva, o viceversa. Si yo le genero una diferencia de potencial, voy a hacer que se mueva hacia enfrente o hacia atrás, porque estoy interactuando con el campo magnético y va a generar ese movimiento. Y en el segundo caso podemos observar que tenemos un flujo de corriente. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo ese flujo de corriente me va a provocar una fuerza de movimiento de una velocidad volumétrica, en el cual se mueva el cono hacia enfrente o hacia atrás de ese transductor. ¿Sí? Y del lado derecho tenemos como representación simbólica el transformador ideal, en la cual está representado lo que acabamos de mencionar. De un lado tenemos la diferencia de potencial y por el otro lado una velocidad lineal de ese movimiento. Y por el otro lado el flujo de corriente, que al circular por un transformador ideal está representado por BL, que es la densidad de campo por la longitud de la bobina, y eso nos da un valor unitario. O sea, lo que buscamos es que nuestro transformador sea lo más ideal posible, o sea, es simplemente la representación simbólica de un elemento, pasarlo a otro, ¿sí? Y entonces, en el caso de la corriente tenemos el
la fuerza o el flujo ¿cómo se llama? De la velocidad volumétrica. O sea, observemos que un cono, al fin y al cabo, está moviendo un volumen de esas partículas que están enfrente del altavoz, y que las va a mover hacia enfrente o hacia atrás, ¿sí? Y entonces aquí está la representación. Algo interesante de este texto, que sí me voy a hacer, voy a leer, es esta parte de abajo. Como les dije, nosotros no vamos a meternos a la cuestión del análisis porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí les voy a dar información de lo que son las analogías. Para en algún momento, si alguien se centra mucho en la cuestión del analizar a fondo esos transductores, aquí hay algo interesante. Dice, el transductor electromagnético mecánico simplificado consiste en un conductor cortando las líneas de campo o de flujo magnético en una longitud efectiva L, ¿sí? Al moverse verticalmente, como podemos observar, con una velocidad U para producir un voltaje entre sus terminales. O sea, se dan cuenta, ahí le estoy dando una velocidad, o sea, estoy moviendo como tal el dispositivo, en este caso el conductor, ¿sí? En forma más allá, el diafragma está moviendo esa bobina, ¿sí? Y está generando esa diferencia de potencial. En el otro caso, dice, una corriente circulando en el mismo conductor inmóvil produce una fuerza. O sea, si yo le mando un voltaje, ¿sí? ¿De qué forma se está comportando ese dispositivo? Dice, cuando yo le circulo una corriente, genera una fuerza. ¿Qué tipo de transductor me estoy comportando al hacer esa lectura? ¿De qué forma se está representando? ¿Qué tipo de transductor? ¿Sí me explico? ¿Sería un inductor? Sí, pero ya específicamente en la aplicación, hablamos que los electroacústicos. ¿Bobina dinámica? No sé. Sí, pero ya, o sea, pero qué, o sea, ya en la aplicación, ¿qué sería? ¿Un altavoz o un micrófono? Dice, una corriente circulando en el mismo conductor inmóvil produce una fuerza vertical en el mismo conductor. O sea, yo le genero una corriente, y al ejercer de una corriente que estamos haciendo, que se está moviendo el diafragma. Y entonces, ¿de qué tipo de transductor estamos hablando? Altavoz, profesor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Sí queda claro? Y que dependiendo entonces dónde yo esté situado, si yo le genero una corriente, es que al fin y al cabo lo estoy haciendo funcionar como un altavoz. Y como en el primer caso, dice que yo le estoy generando, dice, en el primer caso nos dice que en el primero se mueve una velocidad, o sea, yo estoy hablando en el cono, y ese a su vez se está moviendo verticalmente con una velocidad U hacia adentro o hacia afuera, provocando ¿qué? Una diferencia de potencial. O sea, se está trabajando con un micrófono. Entonces, dependiendo de cada caso. ¿Puedes explicar otra vez eso del altavoz? Sí, claro. Sí, mira, si te das cuenta, si yo genero una diferencia una corriente, un flujo de electrones por el conductor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que esa corriente, ¿qué va a pasar? Que va a interactuar con el campo magnético. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el altavoz, literalmente, o la bobina se va hacia enfrente o hacia atrás. No sé si llegaron a hacer un ejercicio en el cual ustedes le ponen una batería o un altavoz, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando le ponen una batería? Como que salta, ¿no? Al principio nada más hace pop. Sí, simplemente se va hacia enfrente. ¿Por qué? Porque es una corriente directa. Entonces, si lo pones, vamos a decir, polarizado, positivo con positivo y negativo con positivo, simplemente el altavoz se va hacia enfrente. Si lo volteo, se va para atrás, ¿sí? Y entonces, ese fluir de esa corriente lo que va a provocar es que se mueva, tenga una fuerza de movimiento hacia enfrente o hacia atrás el conductor. Ya si nos vamos más allá, pues es el altavoz que va hacia enfrente o hacia atrás. En el caso primero, me está diciendo que yo estoy moviendo literalmente el conductor. ¿Y qué pasa cuando yo muevo un conductor en el imán?
pues estoy cortando las líneas de flujo magnético y se va a inducir, como lo dijo un compañero, y vamos a tener una diferencia de potencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí, José Luis? Sí. Y entonces estamos viendo el comportamiento de un micrófono y un altavoz, en la cual, dependiendo de cómo yo lo manipule, voy a tener el funcionamiento de un micrófono o un altavoz, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Y así vamos a encontrar algunos otros, digamos aquí, bueno, aquí simplemente nos dan algunas fórmulas básicas para poder yo estar de un lado a otro, dependiendo de la necesidad que yo tenga, ¿sí? En este caso, yo puedo calcular la diferencia de potencial en base a la densidad de flujo magnético, que es el B, multiplicado por la longitud de onda de la bobina, ¿sí? Y eso por la velocidad lineal que se está presentando al momento de estar interactuando. Y entonces yo puedo saber dicho voltaje. O también puedo obtener la fuerza de movimiento en base a la velocidad, perdón, a la densidad de flujo magnético multiplicado por la longitud y la corriente que esté circulando por ese conductor, ¿sí? Son ecuaciones que yo puedo ir obteniendo, pero siempre y cuando pues, me meta a la cuestión del análisis. Como yo les dije la vez pasada, pues es muy difícil que aquí pues, quisiéramos hacer, a lo mejor el poderlo hacer, principalmente en micrófonos, o sea, micrófonos dinámicos, porque tendremos que hacer ahí varias cosas, tanto la tensión como varios elementos más, pero eso no nos quita que se puede hacer, ¿no? Digamos, ahorita yo les podría comentar que se ha trabajado con altavoces electrostáticos. Así, hubo un chico que se tituló con la creación de unos altavoces electrostáticos en base a placas, o sea, él utilizó placas que sabemos que un altavoz electrostático, pues su principio es un capacito electrolítico, y entonces el chico hizo unos altavoces de, ¿cuánto fue? De 10 por 15 creo, eran pequeñitos, ¿sí? Para altavoces, y realmente aquí lo interesante es que los hizo, ¿sí? Hizo la electrónica porque al fin y al cabo, pues requería una fuente de alimentación para polarizar esas placas. ¿Cuánto fue? Hoy creo que fueron como 3,000 o 5,000 volts para polarizar las placas. No me acuerdo bien ahorita el dato, pero sí era voltaje alto. Pero le metí una señal de audio y entonces, pues, trabajó bastante bien. En sí, hay en la actualidad altavoces electrostáticos. Posiblemente ustedes, la mayoría de nosotros, pues, no los conozcamos, porque al fin y al cabo son sistemas de alta calidad. Son sistemas que son carísimos, muy caros, porque en su momento, cuando surgió esa línea, digamos, de altavoces, pues eran equipos muy caros por la electrónica. O sea, imagínense tener una placa. En sí, la mayoría de esos altavoces los vamos a encontrar de dimensiones de 1 metro de alto por 30 de ancho por 5 centímetros de profundidad, porque realmente la placa es muy pequeña, o sea, es de milímetros, pero todo el conjunto de todo el sistema era de 5 centímetros, pero eran sistemas muy buenos. En sí son muchísimo mejor que los dinámicos, nada más que, pues imagínense tener un sistema de ese tipo, en el cual la fuente de alimentación son arriba de 16,000 volts, ¿sí? Para poder polarizar ese tipo de elementos, y que aparte tu sistema de potencia para poder suministrarle la señal de audio a esas placas para poder reproducir. Todos son sistemas demasiado caros, no son tan convencionales, pero la ventaja es que este chico llegó a concluir que ya en los sistemas que hay en la actualidad, bueno, el material ya es más sencillo de conseguir, entonces se podría ver que a lo mejor hasta la producción podría ser más económica en la actualidad y ya no sean tan caros, pero pues, también son sistemas de alta fidelidad que al fin y al cabo pues tienen una gran gama, ¿no? Y además que hasta cierto punto podrían ser mejor que los dinámicos, pero hay ahí algunas discrepancias. Bueno, más que nada que al fin y al cabo en el caso dinámico tendrías que tener tu agudo, tu medio y tu grave para poderlos reproducir la gama de 20 a 20, y en el caso de los sistemas electrostáticos,
normalmente generan rangos de frecuencias medias altas. Las bajas a fuerzas tienes que tener un sistema dinámico, porque imagínense de qué tamaño tendría que ser la placa para generar 100 Hz o abajo de 100 Hz. De hecho, yo le iba a preguntar eso, profe, porque yo hice uno en ondas electromagnéticas. Como proyecto hice uno. Órale. Y igual, pues sí, sé que yo necesité 2 etapas de amplificación para poderlo hacer funcionar. Y Claro. la placa, pues igual era muy pequeña. Yo creo que era igual como de unos 20 por 20 centímetros, más o menos. Y sí había investigado eso de que para poder reproducir las bajas frecuencias se necesitaba un buffer. Entonces le iba a preguntar eso y hasta que, si no recordaba más o menos el rango de frecuencias que reproducía el mismo electrostático. Pues mira, por las dimensiones se tendría que calcular, o sea, imagínate que si es de 1 metro por 30, pues por lo menos 30 centímetros, pues a lo mejor 1 kilo en adelante o 500 Hz hacia adelante, ya más abajo ya no. ¿Sí me explico? Por las dimensiones, porque al fin y al cabo, lógicamente si dices de 20 por 20, posiblemente a lo mejor de 5 en adelante, de 5 kilos en adelante, no sé, más o menos, por las dimensiones. Sí, bueno, yo la verdad en ese entonces no tenía tanto noción igual así como del sonido, todo eso. Entonces no hice las mediciones y ya después terminé deshaciendo el circuito y todo, ya no hice por investigar más, pero sí, ya después vi precisamente eso de los precios, o sea, las empresas que los producen, sí los dan súper, súper caros. Estaba viendo, Sí. o sea, hay uno muy sencillo que creo que, no recuerdo si es de JBL o de qué marca, y igual es como pensado para las bocinas de Bluetooth, o sea, como competir en ese rango. Y utilizando un buffer para las bajas frecuencias y el Claro. altavoz electrostático para las medias altas y altas. Y Exacto. de hecho o sea, está así como la cajita y la placa forma como una tapa. O sea, Sí, es es como, una cosita así, ¿no? ajá, Algo muy delgadito, ¿no? Sí. ajá, y es como la tapa del altavoz, o sea, entonces como que se abre y se cierra como para hacer ese efecto como que es portátil o portable. Y está como en 10,000 pesos, 8,000 pesos más o menos, y está bien chiquito de un altavoz Bluetooth. Sí, no, y es que ahí la calidad sonora debe ser bastante buena, pero te digo, la bronca es eso, o sea, el costo de equipos que vimos arriba de $10,000, el puro altavoz, el altavoz, un canal, imagínate, $10,000, ¿sí? Súmale el otro altavoz, $20,000, más aparte la alimentación para alimentar esas placas, más aparte el sistema de audio. Sí, ya son equipos que, pues, los coleccionistas, los audiófilos y todo ese tipo de Exactamente, personas. los audiófilos que son gente que realmente detecta esas variaciones de tonalidad o de elementos de afinación, ¿no? Y, o sea, son gente que pues sí tienen un oído en el cual perciben esos detalles, ¿no? Y el dinero. que tienen. Pero bueno, si te das cuenta, pues aquí hubo un proyecto de eso, entonces podría ser una propuesta, ¿no? Lógicamente aquí, pues tendrías que buscar la alternativa, o sea, ver este proyecto y ver qué podrías tú complementar a ese proyecto, ¿no? Porque ya nos queda claro que muchas cosas ya están hechas, nada más aquí la cuestión es qué adaptas para mejorar o el componente, ¿no? Me acuerdo que esa vez hasta sus buenos toques se daba el chico porque estaba ahí haciendo sus pruebas y pues imagínate, eran ya voltajes relativamente altos y los toques que se daba el chico, pero bueno. Pero lo interesante es eso, el costo bajó increíblemente. Él en su momento quería ser de los grandes, pero dijo, no, me voy a hacer de los pequeños y ya se tituló y fue bastante interesante porque además sustituía a los monitores que existen en la actualidad dentro de estudios, porque ya evitabas muchas cosas, o sea, esa cuestión de dirigir el sonido mucho mejor que uno dinámico, te evitaba mucha cuestión acústica también del recinto. O sea, también ahí ayudaba a muchas cosas, pero pues, ya hasta ahí se quedó, ¿no? El proyecto. ¿Y dónde obtuvo la placa?
En sí compró, ¿qué crees que en sí quiso comprar un material, pero de China, algo así? La bronca es que le vendían el rollo. Entonces imagínate el comprar un rollo para un proyecto de tesis. Entonces ahí fue un problema y en sí ocupó no te miento, fue una de estas de casi de los de celofán para hacer ¿cómo se llama? Para los regalos. Sí, de hecho fue la que yo ocupé, o sea, busqué que tuviera precisamente el metal por ambos lados para que pudiera tener esa polaridad. Ajá. Porque hay algunos que nada más traen de un lado, o sea, de un lado tienen como el color y del otro lado son como plateados. Si tiene el color, no tiene el metal. El metal como tal, sí, acá también fue lo mismo, pero acá, te digo, nos ganó los tiempos, el que quererlo comprar en China, el material, le vendían el rollo, entonces, todo un show, pero al fin y al cabo sí lo logró hacer, y estuvo interesante, la verdad es que estuvo padre, y bueno, es algo en el cual, pues se dieron cuenta que ya no es tan caro la electrónica, y en algún momento, si alguien se fijara o viera esa situación, podría reducir los costos, pero también me queda claro que también la mercadotecnia, ¿no? O sea, son sistemas, me queda claro que son muy de alta fidelidad, pero yo siento que sí se podrían reducir costos. Sí, de hecho es como una tendencia que se tiene ahorita en el audio, ese tipo de marcas que van saliendo como a hacer más el costo-beneficio. No sé si ubica una marca que se llama Adify. No. Creo que es de Estados Unidos y mexicana, o sea, como que es ahí, debe estar en la frontera, creo. Y pues ya realizan altavoces primeramente para sala, y o sea, son equipos de alta fidelidad. De alta fidelidad, ajá, de componentes de muy buena calidad que si lo comparas con otras marcas, son a lo doble, casi de precio. Claro. De hecho, ya están empezando a meterse en el rango de los altavoces para, bueno, monitores de estudio. Y también están empezando a sacar series de ese tipo, igual muy, muy, muy baratos. Sí. Unos 2,500, 3,000 pesos, un par de monitores de 4 pulgadas, 3.5 pulgadas más o menos. Sí, es que realmente esta parte pues es que es muy, muy amplia digamos, yo no sabía, hay un chico que me estaba comentando que hay hasta altavoces electrostáticos, la verdad es que, pero que son líneas ya también viejitas, ya de los 20, y que por desgracia, por el tiempo, pues se dejó, pero eran de muy alta, también muy alta calidad, pero electrostáticos, entonces está interesante. Realmente el mundo es muy amplio de esta área del audio o en general, sí, y que por desgracia, cuando se desarrollaron, pues eran sistemas caros y que hoy en día con la electrónica, con lo que existe en la actualidad, los costos se podrían reducir bastante. Entonces, todo lo que se ha estado checando en base a eso, pues se dan cuenta que el costo-beneficio pues es mejor y que la calidad, al fin y al cabo, puede hasta mejorar, ¿no? Lo único malo es que, al fin y al cabo, digamos, en el caso de lo digital, tiene un gran problema de que está recortado, ¿sí? A 20 kilos, o sea, de 20 a 20. Y los sistemas análogos, no, o sea, estaban amplios, o sea, el full range casi, entonces arriba de 20 kilohertz. Y dicen, no, pues es que no se supone que escuchamos hasta 20, no necesariamente. Podemos percibir alta frecuencia. Y es lo que le da la diferencia entre un sonido análogo a lo digital. Pero bueno, entonces sí, la verdad es que está padre y esto, te digo, y aquí, bueno, aquí estamos rápidamente para ya terminar. Aquí tenemos otro ejemplo de otro tipo de transductor, en este caso piezoeléctrico, que en el caso de audio no se ocupa mucho, pero sí para sistemas digamos, un ejemplo muy práctico, los pads, ¿no? Que vemos de baterías digitales, pues ya este tipo de pads tienen ese tipo de transductores que nada más convierte ese presionar del material piezoeléctrico a un voltaje. Entonces aquí lo representan con un elemento en el cual tenemos el material piezoeléctrico, hacemos una presión y genera una diferencia de potencial, pero se requiere digamos, lo hacen representados por un sistema de condensador, pero conservamos el transductor ideal, en el cual transferimos de un lado al otro
la energía, y que es también, al fin y al cabo, todos esos elementos que vamos a estar viendo aquí en adelante, pues están pasando de un sistema acústico mecánico y de mecánico eléctrico, y que cada caso va a tener ciertas analogías. La anterior fue de movilidad, esa es analogía de impedancias, y que cada uno maneja ese sistema para poder pasar de un lado a otro, ¿sí? La verdad es que les soy sincero, no nos vamos a meter, les voy a dar información para los que quieran entrar por ese camino, pero la verdad es que nos llevaría muchísimo tiempo, realmente si lo consideramos como tal, nos llevaría casi sería una materia para ver esta parte de analogías, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar de más. Aquí, igual, mismo caso, podemos obtener algunas ecuaciones básicas para poder interpretar, estar de un lado a otro. O sea, aquí estamos hablando que la fuerza está en relación a la superficie por la presión, ¿sí? Y la velocidad volumétrica está en relación a la superficie por la velocidad lineal del comportamiento de este transductor. A ese es el que conocemos como mecanoacústico, ¿sí? Que específicamente es un transductor virtual en el cual nos va a permitir, si se dan cuenta, si lo ven así, tenemos tres bloques: la parte acústica, la parte mecánica y la parte eléctrica. Pero esta parte mecánica acústica nada más es simplemente para podernos pasar de un sistema acústico a un sistema mecánico. Y ya estando en el sistema mecánico, ahora sí, me puedo pasar al eléctrico, ¿sí? Entonces nada más nos va a servir como un transductor o traductor de esos movimientos acústicos a pasarlos a un sistema mecánico. Y entonces aquí tenemos nuestro transformador ideal, del cual tenemos la velocidad lineal, la fuerza, la presión, o sea, son representativas, o sea, la velocidad lineal con la velocidad volumétrica, ¿sí? Y la fuerza por la presión. Aquí hay unos ejemplos, ahí chéquenlos por favor, ya los comentamos algunos, lo que son los micrófonos y altavoces, pero en el caso acústico también tenemos instrumentos musicales que son mecanoacústicos, y el galvanómetro y los motores son electromecánicos. Entonces aquí hay un apartado, este último por favor, les encargo que investiguen transductores de su área, por favor, para que con eso podamos terminar. Esta es una tarea que se va a englobar ya lo que es la cadena que vaya de su área, y que los transductores que ocupen, ¿cuáles serían? ¿Sí? Que digamos un ejemplo, en el caso de control, pues ocupamos algunos sensores, elementos así específicos, de ese tipo lo vamos a tratar de trasladar. ¿Sí queda claro la actividad? Sí, profe. Y entonces aquí la petición más que nada es que lo hagan en base al área a la que van a ir, para que tengamos claro el ejercicio. Bueno, entonces ya nada más para no quitarles más tiempo, voy a pasar lista y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Ahí les encargo también lo referente a la práctica para que no nos vayamos a atrasar, ¿vale? Entonces paso lista rápidamente y estamos en contacto. Al Héctor Mauricio, gracias por los comentarios. E igual si tienes esa marca súbela al grupo de WhatsApp para poder conocer un poquito de eso y estamos ahí. La verdad es que son ¿De los altavoces? Sí, lo que comentabas de la marca y de lo que de la marca que comentas, que creo que va en relación a los altavoces. Sí, por favor, ahorita le paso esa y lo del sonómetro. Por favor, ándale, sí, para que sí, el Audio Tools también lo llegué a ocupar, pero ¿qué crees? Que una vez tuve conflictos porque no sé si fue mi celular o algo me generó un conflicto, pero sí sé que es muy bueno. A lo mejor es porque es que hay una versión de paga y una versión gratis, y la de paga es la que trae todas las funciones, pero pues ya sabe que en internet se encuentra todo, ¿no? Entonces, por ahí se las paso. Ah, ok, perfecto, muy bien. Gracias. Manuel, Alba. Presente. Gracias. Ricardo, Alexis. Sí. Ricardo, Alexis, ¿no se encuentra? No se encuentra. Ok. David Barroso. ¿No se encuentra? César Armando. Presente, profesor. Gracias por el apoyo igual también. Ricardo Isaac, bravo. Presente, participé. Y el educativo, gracias. Leonardo Jesús Díaz. Presente, profe. Gracias.
Brian Fernández. Presente, profesor. Gracias. Enrique Gallardo. Gracias. Pavel Galván. Presente, profe. Gracias. Esteban Garduño. Presente, profe. Vale. Juan Carlos Guarneros. ¿Se encuentra? Presente. Ahí está. Gracias. David Guzmán. Presente. Gracias. David Hernández. Presente. Perfecto, gracias. Jonathan Hernández. Presente. Gracias. César Eduardo Hernández. Presente, profe. Gracias. Iván Abisaí. Presente, profesor. Gracias. Brian Juárez. Presente, profe. Gracias. Jesús Macías. Presente, profe. Gracias. Armando Morales. ¿No se encuentra? Armando Morales Granados. No se encuentra. Mauricio Eduardo Ortega. Presente, profesor. Gracias. Adrián Ortigosa. Presente. Perfecto. Lilia. Presente, profe. Gracias. José Luis Rodríguez. Presente. Igual, gracias. Fátima. Presente, profe. Gracias. Kevin Urban. Presente, profesor. Gracias. ¿Qué pasó? Bueno, tengo una duda. Nos mencionó acerca de que íbamos a hacer un reporte de las conferencias. ¿Cuándo va a subir el formato? Sí, lo subo yo creo que al rato, porque tengo que subir todas. De todas maneras, lo mismo que en las prácticas, pues tenemos esa semana, va a estar activo supuestamente el entregarlas, pero bueno, lo importante es que las entreguen. Ahí por lo menos, pues lo que decíamos, ¿no? Por lo menos dos, una por exposición, y si tienen más, pues eso ayuda bastante. Ok, y entonces, bueno, ahí dentro de la tarea va a venir las especificaciones de cómo tiene que ir, ¿no? Normalmente es un resumen, una cuartilla es suficiente, y ya lo que agreguen, pues eso también ayuda mucho, ¿no? Ok, muy bien, profesor. Gracias. No, a ti, gracias por avisarme. Ángel Alberto Vargas. Presente, profe. Gracias. Sebastián Vega. Presente, profesor. Rodrigo Zárate. No está. Ok. Víctor Daniel Cepeda. Presente, profe. Gracias. Y Jenny. Perfecto. Y eso es un poco lo que les comentaba en cuestión de los apoyos. Traten de recordarme para que de repente es un chorro de información, entonces de repente se me puede ir alguna situación, entonces quiero evitar eso. Entonces, sí, efectivamente va a estar en ese transcurso esta semana, y les agradezco a los que hayan presentado estar ahí en las conferencias, porque bueno, al fin y al cabo son temas que les puede servir como una idea de futuros proyectos o elementos que se puedan hacer, o en relación a la materia que se pueda realizar, ¿vale? Pues bueno, pues eso sería todo, muchachos. Les agradezco que se hayan conectado. ¿Vale? Pues buena tarde. Hasta luego. Yo todavía tengo algunas dudas con las prácticas. Bueno, con la práctica. La del resonador sí ya sé cómo, pero la primera todavía tengo dudas. A ver, la primera tengo entendido que es como 4 objetos, medir su presión, de presión, ¿no? Esa es como la primera parte, ¿no? La otra es la de 2 fuentes, profe, donde se tienen que poner a cierta distancia y hacer la suma 40 o no 40, dependiendo del resultado, ¿no? Así es. Y ya de ahí, ¿qué sigue, profe? Ahí fue donde ya... La de promedios, la idea es que en tu cuarto miras el ruido de fondo, ¿sí? El nivel en el cual pues sea lo más bajo posible, bueno, lo que se puede en su momento considerar. Sí, hay ruido que es relativamente alto y bueno, me midió 40 decibeles, ese es tu ruido de fondo.
posteriormente vas a poner una fuente de ruido, lógicamente no es ahora, sino que te van a colgar, vas a poner tu fuente de ruido, mides, y lógicamente te va a dar un valor, no sé, 80 decibeles, y entonces pones la fuente. Ok, como es un mapeo sonoro, ¿no? Por así decirlo. O sea, en cada punto de De ruido. Exacto. Ok. Sí, en cada punto más que nada para sacar el promedio de ese cuarto. Ok. ¿Vale? Sí, profe. El ruido de fondo, un promedio. Después, con ruido, tanto aquí como el cuarto contiguo. Y aquí más que nada está orientado a cuánto es la pérdida por transmisión de tu pared que está divisora. Ok, profe. Y esa sería ya como la tercera apartado de la práctica. Exactamente. Entonces ya serían nada más 3 apartados y ya. Sí, nada más que acuérdate que la primera es hasta cierto punto larga porque tienes que pasar de nivel de presión sonora a presión, de presión a intensidad y a potencia y a nivel de intensidad. Ok. Sí, profesor. Sí, está bien. Muchas gracias. Pues bueno, los dejo porque tengo otra clase más. ¿Vale? Buena tarde. Hasta luego, muchachos.